Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a hablar de semillas estelares, neurodivergentes y la madurez emocional. Este video va siguiendo el hilo del anterior con respecto a la salud mental y ese quiebre que se produce por haber vivido, y muchos lo siguen haciendo, ¿no? Tanta confusión e incoherencia que fue forjando nuestra personalidad, nuestro ego. El ego no es malo, no es negativo, y hasta hoy en el camino de la espiritualidad y de la autoayuda también encontramos que se quiere derribar al ego, se quiere tener el control sobre él, cuando en realidad tener el control es una característica del ego dañado. El ego es necesario para la experiencia que venimos a vivir en el plano de la tercera dimensión, que es la separación de conciencia, de unidad, haciéndonos individuos separados de otros y de esta conciencia superior, y es una estructura propia de este plano físico y material. Organiza la identidad para adaptarnos al acceder a un cuerpo físico y mental acá en la Tierra. El plan o el objetivo es elevar la conciencia para que el ego se vaya integrando y deje de controlar para dar paso a la supraconciencia o al ser esencial. A la esencia que somos en realidad, de eso se trata la evolución y la ascensión de la conciencia. En el plano humano esto permite el ingreso de más luz, más conciencia a nuestro cuerpo físico, disolviendo la densidad de la materia, por lo tanto también el ego, que es un componente del cuerpo que habitamos, es un componente denso. Como vimos en el video anterior, fuimos sometidos a violencia física, emocional, mental, sobre todo durante la infancia, que es cuando se forja la identidad y la personalidad. Y el ego es construido desde un lugar negativo, con una carga emocional intensa, con la necesidad de estar a la defensiva, de tener control, de crear una imagen que me muestre y me identifique ante los demás y que sea aceptada con estas características, ¿no? La respuesta del ego ante todo esto, la respuesta que va formando ante todo esto, es la reacción. La reacción es una respuesta automática, impulsiva, cargada de una emoción de miedo, una herida, victimismo, que al explotar genera cierto alivio porque es como una descarga de energía de enojo, de rabia, de dolor, reprimida y acumulada. En general, como humanos, vamos hacia una evolución de madurez mental y emocional, y esto implica pasar de la reacción a la acción. Esto debería adquirirse en la medida que vamos creciendo. En la infancia no tenemos madurez emocional ni mental. Por lo tanto, los adultos encargados de nuestra crianza son los que deberían acompañarnos en este proceso de maduración, mostrándonos y siendo correguladores emocionales en los momentos que se requiera. Porque el sistema límbico, que es el encargado de las emociones y de la memoria, recién madura hacia la adolescencia y termina de tener el control racional alrededor de los 25 años. Entonces, seamos conscientes de que no es un proceso que se puede apurar. Cuando le pedimos a los niños que se callen, que no lloren, que no griten, etcétera, etcétera, y esto se lo pedimos con violencia verbal, física, emocional, con palabras hirientes, haciéndolos responsables de acciones que no les corresponden. Por ejemplo, no sé, un niño de 7 años lo dejamos al cuidado de su hermanito y el hermanito se golpea. Te dije que lo cuides, es tu culpa. O que le den de comer al perro. No le diste de comer, si se muere de hambre es tu culpa. Ojo, no es no enseñar o dar responsabilidad para que aprendan a cuidar a otros, pero ellos ¿quién los cuida? Porque son más grandes, pero siguen siendo niños. Ego juntando rencor, ego juntando herida, ego que va a reaccionar. Suponiendo que tenemos un crecimiento acompañado, sostenido y dirigido por el amor, la paciencia, la calma, la comprensión, podemos desarrollar un ego sano que estructure una personalidad coherente y que en el desarrollo evolutivo nos permita acceder a la conciencia del ser, integrando esta identidad
que me sirve para moverme en el sistema que habito. Cuando actuamos desde el ser, conectados cada vez más a la supraconciencia, accionamos en vez de reaccionar. ¿Y qué implica tomar acción? ¿Cuál es la diferencia? La acción es un proceso mental consciente, se enfoca en objetivos, no en emociones. La acción supone hacerse cargo de la situación y sus consecuencias. La acción toma tiempo de procesar el estímulo, no es impulsiva, es una habilidad que se desarrolla con el tiempo y la madurez emocional. Cuando se actúa desde el ego herido, hay ansiedad, hay necesidad de estar a la defensiva, querer tener razón, no querer quedar expuesto, no perder para ser validado, eso que tanto nos faltó, ser vistos y validados. Y cuando se actúa desde la calma, desde una cierta claridad, desde no buscar imponerse o ganar, sino desde la verdad que se siente en ese momento, ser fiel a uno mismo, observando la situación con cierta objetividad, eso lo permite un estado mental emocional más equilibrado, más sano, coherente. No se trata de que ante una acción no hay emoción o que las consecuencias que no sean posiblemente complicadas. Puede pasar, pero hay una sensación de coherencia interna, de paz mental, de autocontrol, porque no está la acción impulsada por el estrés o el desborde de emociones. Hay madurez emocional. Ahora, ¿qué pasa con las semillas estelares neurodivergentes? Como ya hablamos anteriormente, presentamos diferencias en la forma de percibir y construir la realidad que habitamos. Hay una conectividad y una comunicación atípica. Por ejemplo, algunas personas presentan la dificultad de poner en palabras y diferenciar las emociones o relacionarlas con situaciones, que se conoce como alexitimia. O la dificultad para identificar e interpretar las señales del cuerpo como hambre, dolor, sueño, tensión. Eso es la interocepción. Y se registran solo cuando llegan a su tope y se desencadena una explosión emocional o la necesidad de hacer steaming para autorregularse, cosa que se restringe. Los steaming son movimientos repetitivos que pueden ser movimientos físicos, pueden ser un sonido, pueden ser un gesto, puede ser como mover las manos, aletear, dar grititos, dar saltos, y esto no se permite porque se ve mal. Entonces, en las semillas estelares neurodivergentes hay implicado también una cuestión neurofisiológica que activa mecanismos de supervivencia. Una forma del sistema nervioso de mantener la seguridad interna, por ejemplo, es la parálisis de actividad, o lo que en la clínica se conoce como PDA, evitación patológica de demanda. Siempre el patológico ahí relacionado a la enfermedad no puede faltar. Y esta parálisis generalmente se da por demandas intensas, por presiones, por expectativas externas que no se pueden procesar porque no se entienden, porque el sistema nervioso funciona de una manera diferente y puede estar llegando al colapso. Y en lo cotidiano, el colapso puede ser esa explosión emocional o puede ser esa parálisis de actividad. Y en lo cotidiano eso se traduce como vagancia, rebeldía, manipulación, y en realidad tiene que ver con un grado elevadísimo de ansiedad, la necesidad de control, de sobrecarga emocional. Todo esto paraliza el sistema nervioso. Entonces se generan reacciones, explosiones impulsivas, crisis, meltdown. Esto genera la imposibilidad de llegar a una maduración emocional o mental que me permita avanzar de la reacción impetuosa a la acción consciente, porque vivo en estrés constante por sobreestímulo o falta de ellos para mi sistema nervioso. Las semillas estelares neurodivergentes somos seres encarnados con un alto grado de sensibilidad. Cada generación que avanza más y más susceptible, más poderosa, más luminosa, pero con un grado de sutileza, de permeabilidad, de transparencia, como un cristal, como lo que son cristales, muy fáciles de desequilibrar mental y emocionalmente porque son atacados desde muchos frentes.
sobre exposición química, tecnológica, alimenticia, médica, que los desregula desde la misma biología. Se cortan sus antenas de comunicación con el ser, se desconectan y se trata por todos los medios de que sean normales, con terapias conductuales y de todo tipo, sin resultado o muy poco, porque solo se observan las conductas que molestan. Lo demás no se tiene en cuenta. Entonces, la madurez emocional es una parte evolutiva del desarrollo humano que se alcanza en su esplendor, si se logra alcanzar, alrededor de los 25 años. Las semillas estelares neurodivergentes quizá tampoco lo logren nunca, por más terapias que hagan, si no se ocupan de conocer quiénes son, cómo funcionan, por qué están en la Tierra, cuál es el propósito. Porque no olvidemos, seres humanos que han recordado su verdadera naturaleza estelar y que tienen la capacidad de resonar con su origen y su misión en la Tierra, somos las semillas estelares neurodivergentes y vinimos a ayudar a otros seres humanos a despertar a su propia esencia estelar y a conectar con el universo y así asistir a la evolución humana que acompaña la ascensión del planeta y la propia evolución y la propia ascensión. Para eso estamos encarnados en la Tierra, por eso tenemos que conocer cuáles son las diferencias, qué nos conforma a nosotros, cómo es nuestro sistema operativo, qué difiere del humano común y típico. A ellos también vienen a evolución. Unos solo a evolución, otros a evolución ascensión. Pero las semillas estelares neurodivergentes venimos con una misión y con un propósito que es el servicio. Y eso tenemos que recordar. Por eso tenemos que estar atentos a toda esta manipulación que nos distorsiona, que no nos deja recordar, que nos corta los canales de comunicación, por lo que no podemos conocernos ni saber quiénes somos ni cómo funcionamos. Y si no sabemos eso, no podemos ver lo que está dañado y cómo lo podemos reparar, si es que así está hecho. Bueno, este es el video de hoy y bueno, saben que si les interesa conocer un poco más de esto de manera personal, se pueden comunicar conmigo para hacer una sesión, un encuentro uno a uno, una o más, según. Lo charlamos, lo vemos, cada uno es diferente para poder encontrarse y comprender quién es, qué vino a hacer esta tierra, cuál es el servicio y si soy una semilla neurodivergente o no. Bueno, les mando un beso y nos vemos en el próximo encuentro.